Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con los temas que estuvimos viendo hasta la clase pasada, que son ejercicios en donde se aplican las leyes de Newton, ¿sí? Estos ejercicios que vamos a resolver hoy, vamos a hacer 3 o 4 que están planteados en este apunte, y después les dejo 2 para que hagan ustedes como tarea para la semana que viene. Son ejercicios que están en el libro, en el Ser Semansky, en la página 132. Vamos a hacer, acá les dejo resueltos, el ejercicio 4.7, 4.8, 4.9 y el 4.10, ¿sí? Y les dejo propuestos para que resuelvan ustedes el 4.11 y el 4.12. Bueno, obviamente, como hicimos todo en este curso, vamos a iniciar desde los ejercicios más sencillos y después ir aumentando en complejidad, ¿sí? Así que empecemos con el 4.7, ¿sí? Dice, se aplica una fuerza neta horizontal de 132 newtons a una persona de 60 kilogramos y lo que se pregunta es ¿qué aceleración horizontal se produce? Como metodología les propongo que, ya lo estuvimos haciendo, ¿sí? A medida que se incremente la complejidad vamos a tratar de sistematizar esta herramienta que es la forma de plantear los problemas, que es tratar de identificar los datos, hacer una especie de dibujo, croquis, en este caso es muy sencillo, pero después va a servir para interpretar situaciones, y en el caso actual de problemas relacionados con las leyes de Newton, en la dinámica, ¿sí? Hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre es tratar de graficar cuáles son las fuerzas que intervienen en el problema, en el ejercicio, en la situación, para, digamos, aclarar el concepto y poder hacer la resolución. En este caso, sabemos que tenemos como dato una fuerza horizontal de 132 newtons aplicada sobre una persona de 60 kilos, 60 kilogramos. Acá hay que tener cuidado, o sea, los 60 kilogramos no es el peso de la persona, sino que es la masa. Recuerden que en kilogramos es una unidad de masa, ¿sí? Entonces, la masa de la persona en este caso es de 60 kilogramos. El dibujo es una persona sobre una superficie horizontal que se le aplica una fuerza y cuya masa la tenemos como dato. Lo que hay que hacer inicialmente es definir un sistema de referencia. Y decimos, bueno, en este caso yo mi sistema de referencia lo elijo que el eje horizontal es el X, el eje vertical es el Y. De esto yo acá paso a mi diagrama de cuerpo libre, en donde pongo que la persona o el objeto que yo quiero mover es un punto. Sobre ese punto de masa M, dibujo las fuerzas que están involucradas. Bueno, por tener masa y estar en la Tierra, ese punto material de esa persona tiene un peso, una fuerza. Acá insisto con este concepto. La masa es una propiedad de la materia, ¿sí? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso es una fuerza. Recordemos que el peso lo calculamos como la masa por la aceleración de la gravedad, por G, ¿sí? Pero tengamos presente siempre eso. El peso es una fuerza, la masa es una propiedad de la materia. El peso, si yo estoy en la Luna, va a ser diferente a que si estoy en la Tierra. Sin embargo, la masa es la misma del cuerpo, ¿verdad? Vimos que siempre cuando una persona, un cuerpo, está parado sobre una superficie y no hay movimiento en ese eje vertical, el que equilibra el peso es una fuerza normal, producto del contacto entre estas dos superficies y producto del cumplimiento de la tercera ley de Newton, que dice que donde hay una acción de una fuerza se produce una reacción en la misma dirección pero en sentido opuesto y de igual magnitud en este caso, ¿sí? La otra fuerza que está involucrada en este ejercicio es la fuerza horizontal F, que es la que se aplica al cuerpo.
Como metodología para resolver todos los ejercicios en donde hay fuerzas y leyes de Newton, analizamos qué pasa en un eje y después qué pasa en el otro. En este caso, les propongo analizar primero el eje X y luego el eje Y. Este símbolo sigma quiere decir sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿cuál es? En este caso hay una sola en el eje X, que es F, ¿sí? Que la pongo como positiva porque va para el lado positivo de las X. Entonces, F va a ser igual, por segunda ley de Newton, ¿sí? La fuerza es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Lo que me está pidiendo acá es ¿qué aceleración horizontal se produce? Bueno, fíjense, F es dato, la masa es dato. Lo único que tengo como incógnita es la aceleración justamente en el eje X. O sea que despejando la aceleración, paso la masa dividiendo al primer miembro, o sea acá queda fuerza sobre masa es igual a aceleración. 132 newton dividido 60 kilogramos me da una aceleración en el eje horizontal de 2,2 metros por segundo al cuadrado. Es decir que si yo aplico una fuerza de 132 newtons sobre una persona de masa 60 kilogramos, la aceleración que se le imprime a esta persona es de 2,2 metros por segundo al cuadrado. Acá podría terminar el ejercicio y estaría bien. Yo siempre quiero como metodología, como método, ver también qué pasa en el eje Y, en el otro eje. Entonces siempre analizamos los dos ejes y podemos sacar conclusiones desde el punto de vista de la física, más que contestar una pregunta, ¿verdad? Entonces, en el eje Y, ¿qué tengo? La sumatoria de fuerzas es la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Normal menos peso. ¿Por qué pongo que es igual a 0? Porque yo sé que no hay movimiento en el eje vertical, entonces yo sé que la aceleración es 0, entonces la resultante de todas las fuerzas es 0, porque no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento y es igual a 0, yo este peso que está como restando en este miembro, lo paso sumando del otro miembro, y me queda que la normal es igual al peso. ¿Y cuánto es ese valor? Bueno, la masa yo la tengo, es m por g. Es la masa por la aceleración de la gravedad, que eso me da que, entonces, la normal es igual al peso y es de 588 newtons. Esta segunda parte acá no la pide el problema, pero yo la propongo acá porque es una forma de analizar qué pasa siempre en los dos ejes, ¿sí? Fíjense, el ejercicio 4.8 dice, ¿qué fuerza neta se requiere para impartir a un refrigerador de 135 kilogramos una aceleración de 1,4 metros por segundo al cuadrado? Bueno, tengo como dato la masa y tengo la aceleración. Recordemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Yo tengo la masa, tengo la aceleración, en definitiva tengo que calcular esa fuerza, que es esa fuerza es la que me imprime los 1,4 metros por segundo al cuadrado de aceleración cuando la masa es de 135 kilos, ¿verdad? Mi dibujo simplificado es este, ¿sí? Una heladera, un cuadradito que yo dibujo acá, un bloque, le imprimo una fuerza horizontal, eso tiene una aceleración y eso tiene una masa, ¿verdad? Defino mi sistema de referencia y hago el diagrama de cuerpo libre. De vuelta, esto tiene un peso, recordemos que el peso es fuerza, la masa no es una fuerza, el peso contrarrestado por la normal y una fuerza hacia la derecha que es hacia el lado positivo de las X. Entonces nuevamente planteo que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la fuerza resultante o fuerza neta hacia la derecha, que es igual a la masa por la aceleración. Esto es por segunda ley de Newton. Tengo el valor de la masa, que es de 135 kilogramos, y tengo el valor de la aceleración, que es de 1,4 metros por segundo al cuadrado. Eso me da una fuerza de 189 newtons. Es decir, que si yo le aplico 189 newtons hacia la derecha, a una masa de 135 kilogramos, la aceleración que se va a desarrollar es de 1,4 metros por segundo al cuadrado. De vuelta, ahí quedaría resuelto el problema. Igual planteo qué pasa en el eje de las I's, ¿sí?
normal menos el peso igual a 0 porque no se mueve en el eje vertical. Entonces, de vuelta, normal es igual al peso, igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es de 135 kilogramos y la aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En consecuencia, me queda que el peso es de 1323 newtons. ¿Sí? Acá, si se dan cuenta, solamente aplicamos la segunda ley de Newton al resolver acá que fuerza es igual a masa por aceleración, nada más que en un caso habíamos despejado la aceleración, en el segundo caso despejamos la fuerza, y ahora en este tercer ejercicio vamos justamente a necesitar despejar la masa. Vamos a ver, ¿no? El ejercicio es el 4.9. Dice, una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Estamos hablando de que hay un bloque que está sobre hielo, ¿sí? Que se puede mover sin tener en cuenta el rozamiento. Si se aplica una fuerza horizontal de 48 newtons a esa caja y este bloque desarrolla una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, la pregunta sería, ¿cuál es su peso? ¿Sí? En el libro, en realidad, pregunta la masa. Yo acá me tomé el atrevimiento de la libertad de cambiarle la pregunta y en vez de preguntar la masa, les pregunto el peso. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Un detalle nada más. Como dato, fuerza, aceleración y la incógnita es el peso. Hacemos el dibujito, un bloque con una fuerza horizontal, tiene una aceleración y yo no conozco la masa. Hago mi sistema de referencias y luego mi diagrama de cuerpo libre, nuevamente. Recuerden que cuando hacemos diagrama de cuerpo libre lo que se representa acá son las fuerzas. No se dibuja la aceleración, velocidad, la masa, no. En el diagrama de cuerpo libre se colocan las fuerzas. Tengo una fuerza horizontal, que es la de 48 newtons, el peso y la normal. Bueno, a mí me piden el peso. ¿Cómo calculo el peso? El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad obviamente la conozco, lo que yo no conozco es la masa, entonces tengo que calcular la masa para luego calcular el peso. ¿Cómo calculo la masa? Justamente a través de la segunda ley de Newton, sabiendo que la sumatoria de fuerzas horizontales en este caso es igual a la masa por la aceleración horizontal. Tengo la fuerza que se aplica, que es de 48 newtons, y tengo la aceleración que desarrolla, que es de 3 metros por segundo al cuadrado. O sea que si yo despejo m de aquí, me queda que m es igual a f sobre a. M es igual a f sobre a. F es de 48, a de 3, y me da una masa de 16 kilogramos. ¿Esta es la respuesta? No, porque me pide el peso. Entonces, el peso yo sé que es la masa por la aceleración de la gravedad. En definitiva, digo que peso es igual a 16 kilogramos por 9,8, me da un peso de 156,8 newtons. Acá tenemos que acostumbrarnos a hablar que el peso se mide en newtons. El peso es una fuerza y la unidad de la fuerza es el newton. Recuerden que estamos mal acostumbrados a hablar de peso en kilogramos. ¿Sí? Estamos acostumbrados a decir que mi peso es de 80 kilogramos. ¿Sí? Eso está mal expresado, digamos, si hablamos de manera estricta. El peso es una fuerza y la masa se mide en kilogramos. Bueno, pasamos al ejercicio número 10. Estos tres eran relativamente sencillos. Ahora vamos a hacer un poquito más complejo el análisis y vamos a vincular, como ya lo charlábamos en la clase que tuvimos por Zoom la semana pasada, usamos ahora la vinculación que existe entre la cinemática y la dinámica para resolver algunas situaciones. Fíjense en este ejercicio, el 4.10. Dice, un estibador aplica una fuerza horizontal constante de 80 newtons
a un bloque de hielo en reposo, ¿sí?, sobre un piso horizontal, en el que la fricción es despreciable, es decir, no consideramos el rozamiento. Dice, el bloque parte del reposo y se mueve 11 metros en 5 segundos. ¿Sí? Entonces, tenemos un bloque que estaba quieto, le aplicamos una fuerza de 80 newtons durante 5 segundos. Durante esos 5 segundos, el bloque se movió 11 metros. La pregunta es, ¿qué masa tiene el bloque? Después dice, la pregunta B, si se deja de empujar a los 5 segundos, o sea, yo durante 5 segundos estuve empujando con una fuerza constante. Se movió 11 metros. Luego de esos 11 metros yo dejo de empujarlo. Pero recuerden que no hay rozamiento, o sea que se seguiría moviendo eso, ¿está bien? Yo dejo de empujarlo y lo que me pregunta es ¿qué distancia recorre el bloque en los siguientes 5 segundos? ¿Sí? Bueno. El análisis, este dibujito acá que yo hice para representar el enunciado, es lo que a mí acá me resuelve el problema. Por eso es importante hacer estos dibujitos y tratar de interpretar el enunciado y traducirlo a alguna forma gráfica que a mí me permita interpretar físicamente qué es lo que pasa. Yo defino un eje vertical y un eje horizontal de las X. Digo, bueno, este bloque de masa M, que no la conozco la masa, ya le pongo masa M, ¿sí?, durante 5 segundos recorre 11 metros, ¿sí?, cuando yo le apliqué una fuerza de 80 newtons, o sea que desde acá hasta que se desplazó 11 metros, pasaron 5 segundos, y en este tiempo yo le estuve aplicando esta fuerza constante. Si es una fuerza constante, la aceleración es constante. Entonces, tenemos en este tramo acá, en este primer tramo, lo llamamos situación 1, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, tengo aceleración constante en un intervalo de tiempo de 5 segundos. ¿Sí? O sea, durante 5 segundos, que lo llamo la situación 1, tengo aceleración constante, es decir, recuerden que cuando la aceleración es constante, la velocidad va aumentando. ¿Qué pasa después de los 11 segundos? Bueno, yo empujé, fue aumentando la velocidad y en este momento lo suelto al bloque de hielo. Suelto el bloque. Entonces, acá que arrancó en reposo, acá ya tiene una velocidad V1, la velocidad 1 es 0, la velocidad 2, que es la velocidad en este instante, ya tiene una determinada velocidad, y a partir de acá yo dejo de empujarlo. ¿Sí? A partir de este momento y de esta distancia, los 11 metros, dejo de empujarlo. Entonces se va a mover acá con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Como no hay fuerzas en ese eje, ¿sí?, la aceleración es 0, la aceleración horizontal, ¿verdad? Entonces, si la aceleración es 0, la velocidad es constante. Como ya tenía velocidad cuando lo soltaron acá, se va a seguir moviendo a esa velocidad, ¿está bien? Durante 5 segundos. Lo que me pide en la pregunta B es qué distancia recorrió acá, en esta segunda parte, que son los 5 segundos de la situación 2. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Si yo logro describir de esta manera el enunciado, es como que ya está casi resuelto el problema, porque ya sé exactamente qué ecuaciones utilizar. Fíjense, hago un diagrama de cuerpo libre, el diagrama en realidad es sencillo, es normal y peso en el eje Y, que las dos se equilibran porque no hay movimiento, y solamente tengo una fuerza que se aplica en este tiempo, nada más, en esta primera parte, en la situación 1. Vamos a la pregunta A, que dice, ¿qué masa tiene el bloque? Bueno, cuando hablamos de masa, estamos hablando de dinámica, estamos hablando de la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces,
La fuerza yo la tengo. Digamos, primero, sumatoria de fuerza en el eje X. La única que está es la F, es la fuerza que yo aplico hacia la derecha acá. Eso va a ser igual, esa fuerza va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración que se desarrolla acá. La fuerza la conozco, está como dato, es de 80 newtons. ¿Sí? Pero no tengo la masa y tampoco tengo la aceleración. Yo sé que si me pide la masa es la fuerza dividido la aceleración. Es decir, que la fuerza de 80 newtons dividido la aceleración. La aceleración no la tengo. ¿Pero qué tengo como datos? Bueno, tengo que, debido a esta fuerza, se desplazó 11 metros en 5 segundos. Y yo sé que esa fuerza es constante, entonces la aceleración es constante. Entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso quiere decir que podemos usar para la posición esta fórmula de la cinemática, en donde la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado me da la posición final. En este caso, uso esta ecuación y digo que parte del reposo y llega a los 11 metros. En esta situación arranca de la posición inicial 0 con velocidad 0, o sea que posición inicial es 0, velocidad inicial es 0, la posición final son los 11 metros, que es esto acá, ¿sí? ¿Y en qué momento llegó acá? ¿En qué tiempo llegó acá? Bueno, lo llegó a los 5 segundos, ¿está bien? Entonces, 11 metros es igual a, en definitiva, a esto acá, que es un medio de aceleración por 5 por 5, que es el 5 al cuadrado, 25, y de acá puedo despejar la aceleración. El 2 lo paso multiplicando y el 25 lo paso dividiendo. 2 por 11 dividido 25 me da una aceleración de 0,88 metros por segundo al cuadrado. Fíjense cómo con datos de cinemática calculé la aceleración. ¿Para qué? Para luego este valor de aceleración lo pongo acá en la fórmula de la segunda ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, en donde la masa es igual a la fuerza de 80 newtons dividido la aceleración de 0,88 y me da una masa de 90,9 kilogramos. ¿Sí? Fíjense cómo a través de la cinemática calculamos la aceleración para poder luego a través de la dinámica calcular la masa. ¿Está bien? Bueno, ahora dice, si luego de ese momento, si luego de este instante dejo de empujarlo, como no hay rozamiento, esto se sigue moviendo con velocidad constante. Entonces ahí tenemos que usar la fórmula de velocidad. Y lo que me interesa es saber a qué velocidad llegó aquí. ¿Sí? Yo quiero saber a qué velocidad llegó, que le vamos a llamar V2, qué velocidad alcanzó en este instante. Ese valor de velocidad surge de aplicar justamente en esta situación de movimiento con aceleración, ¿sí? Que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Habíamos dicho que la velocidad inicial había arrancado el reposo, entonces queda que la velocidad 2 es igual a la aceleración por los 5 segundos. Eso me da que durante los primeros 5 segundos alcanzó una velocidad V2 de 4,4 metros por segundo. Esta V2 es la velocidad inicial para la situación 2. ¿Sí? Fíjense acá, la velocidad que alcanzó acá en este momento, que para esta primera situación es la velocidad final, para este segundo caso es la velocidad inicial. ¿Está bien? O sea que arranca con una velocidad de 4,4 metros por segundo. ¿Qué es lo que me pide ahora? Dice, ¿qué distancia recorrió en estos segundos que están acá, en donde la velocidad es constante? ¿Cuál es esa velocidad? 4,4, que es la que calculamos recién. Entonces, aplicando la fórmula de que velocidad es delta x sobre delta t, yo sé que quiero despejar delta x, o sea, qué distancia se recorrió, conociendo la velocidad
y conociendo el tiempo que yo aplico, digamos, que se está desarrollando esta velocidad, ¿verdad? Entonces, tenemos 4,4 metros por segundo por 5 segundos, da 22 metros. Es decir, que en la situación 2, durante ese tiempo en donde no se empujó nada, pero que venía con velocidad del bloque, ¿está bien? En 5 segundos recorre 22 metros. ¿Está bien? Ahí queda resuelto el ejercicio. Bueno, les propongo que intenten resolver estos dos, el 4.11 y el 4.12. El 4.11 es similar al 4.10, ¿sí? Van a tener que analizar un poco la vinculación que existe entre la cinemática y la dinámica. El 4.12 es un poquito más sencillo, ¿sí? Intenten hacerlo, si me lo pueden mandar, genial, yo los voy corrigiendo. Igualmente, la semana que viene lo podemos charlar. Bueno, muchas gracias.